Yo había dicho a nosotros hermanos, muchos estaban de vacaciones, que iba a esperar a que ellos regresaran para poder terminar el estudio que comenzamos acerca de la provisión de Dios. And had already said that I was going to wait to continue the series about God's provision until a safe return from vacation. Puede que a ustedes se lo olvidó, pero Dios no se lo olvidó. Maybe you forgot, but God did not. Vamos a apagar algunas luces, por favor. We're going to turn up a few lights, please. Para que puedan ver más claro. So everybody's able to Voy a see apagar los clearly. luces. Ahí pueden ver bien. Everybody see well. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 4, We're going to go to 2 Kings chapter 4 versículo 10. and verse 10. Quiero ver las manos de los hermanos que estaban aquí cuando comenzamos esta serie, hemos predicado dos. I want to see the hands of all the saints that were here when we started this series. No voy a tomar tiempo para estar repasando, I'm not going to take much time to review it porque es demasiado lo que Dios quiere decirnos. because it's a lot what the Lord wants to tell us. Pero en esta escritura vemos cómo esta mujer, que era una mujer de gran prestigio en su pueblo, But in this scripture we see how this prestigious woman in her town decidió hacer un apartamento para el siervo de Dios. decided to build an apartment for the servant of God. Yo no estoy diciendo que ustedes tengan un apartamento, no. I'm not saying this morning for you to build me an apartment, no. No, no. Esto es para ver, hermano, cómo Dios provee a sus siervos. This is to show how the Lord provides to his servants. Y si tú eres hijo de Dios en esta noche, Dios tiene provisión para ti. And if you're a child of God tonight, God has provisions for you. Provisión que no sabemos de dónde va a venir, pero Él las trae a su debido tiempo. Provisions where we don't know where they're coming from, but he's going to come and bring them in their due time. Y el deseo de ella era proveer esto, porque Dios lo está usando a ella para proveer. And her desire was to provide this because the Lord was using her to provide. No sabemos de qué forma Dios va a obrar para proveer lo que nosotros necesitamos en el momento dado. We don't know how the Lord is going to work to provide what we need at the moment. Pero podemos estar seguros de una cosa. But we can be assured of something. Hermano, Él sabe lo que tiene que hacer. He knows what he needs to do, Cómo y cuándo hacerlo. when and how to do it. El proceso no es fácil. The process is not easy. El proceso no es cómodo. The process is not comfortable. Pero una cosa sí sabemos. But one thing we do Como know, estábamos predicando el otro día en Hebreos, like we were preaching the other day from the book of Hebrews, que Él es el autor y consumador de la fe. that he's the author and finisher of our faith. Lo que Él comienza, Él lo termina. Whatever he begins, he's going to finish it. Tenemos que estar seguros que Él fue el que lo comienza. We have to make sure that he's the one that began No it. es lo que nosotros comencemos, lo que Él comienza. It's not what we begin, it's what he Y begins. si amamos al Señor y hemos entregado a Él nuestras vidas, And if we love the Lord and we have surrendered our lives to him, podemos esperar y confiar que Él va a darnos la provisión que necesitamos. then we can wait on the promise that he's going to give us the promise that we need. Ahora, en este apartamento que se le hizo al profeta de Dios, Now, this apartment that was built for the prophet of God, vamos a ver lo que había. let's see what was En inside. el versículo 10, In verse 10, ella le dice a su esposo, she tells her husband, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos en ella cama, aquí está la cama, she tells her husband, let us make a little chamber engraving on the wall, and let us set for him there a bed, and there we saw the bed, mesa, and a table, and there's a table, silla and a stool, y candelero. and a candlestick. 4 cosas 4 things que Dios le proveyó a su siervo. that God provided for his servants. Dios nos ha provisto a nosotros un lugar el cual simboliza la cama y es un lugar de descanso. The Lord has provided for us a place which
a breast which is symbolized by the bed. Y ya hablamos acerca de eso. And we already spoke about that. Además tuvimos dos servicios en los cuales predicamos acerca de la cama, el descanso que viene de Dios. Even further, we preached on this subject for two messages on the rest that comes from God. Y a todos nos gusta descansar. And we all love to rest. El asunto es cómo se encuentra un lugar para descansar. And the thing is how to find a place to rest. Yo no estaba leyendo del descanso espiritual, no, estaba leyendo del descanso físico. I was Es not fácil knocking encontrarlo. at the spiritual rest. I was knocking at the physical rest. It's not easy to find it. Pero aún Dios provee. But even God provides. Ahora, hay muchas cosas en las cuales Dios nos da descanso, Now there's many things in which God gives us rest, de lo cual la cama es símbolo. in which the bed is a symbol of. Descanso espiritual sobre todas las cosas, descansar del pecado. Spiritual rest, especially resting from a life of sin. Descanso mental cuando la cabeza nos parece que se nos va a explotar. Mental rest when it seems like our head is going to blow. O aquí nadie ha sentido eso. Oh, here nobody has felt that. Amén. Usted nunca ha tenido el deseo de desconectarse la cabeza, ponerla aquí y descansar un rato. Haven't you had that Yo soy la desire única que pienso eso, pero to detach your head and put it somewhere, para descansar de esto. to rest a little bit from this? ¿Es verdad o no es verdad? Amén. True. Y Dios nos da ese descanso a pesar de cómo nos sentimos. And the Lord gives us that rest in spite of how we feel. Pero tenemos que ir a Él, hermano. But we have to go to Him, saints. Tenemos que estar en el aposento que Él ha provisto. We have to be in the upper room that He has provided. El lugar que Él ha probado en nuestra vida The place that He has provided in our life para tener ese descanso. to be able to have that rest. Descanso emocional, Emotional rest. cuando nuestras emociones están lo mismo aquí que allá. When our feelings are all over the place, Él nos da descanso. He gives us the rest. Es como que Él agarra todo esos bonitos. It's like He gets a hold of all of those Little monkeys. little monkeys. ¿Usted nunca ha visto nunca monito en su vida? Haven't you seen those little monkeys in your life all Pero over the puede hablar un place? momento como si fueran niños. Can I speak to you a little bit like if you were children? Los muñequitos, cuando éramos chicos pequeños. Those little dolls when we were children. Y se veían todos estos monitos. And we will see all these different figures. Saltando por aquí, saltando por allá. Jumping here, jumping over there. Así son nuestras emociones. That's how our emotions are. Y afectan de la forma que actuamos, de la forma que pensamos, etc. And they affect the way we act, the way we think, etc. Pero Dios nos da descanso. But the Lord gives us rest. Si vamos a Él. If we go to Him, Hermanos, no hay descanso si no vamos al Señor. saints, there is no rest unless we go to the Lord. Esta cama de descanso está en el lugar que Dios ha provisto. This bed is in a place of rest that the Lord has Si no provided. estamos en el lugar donde Dios puede hablarnos, no recibimos descanso, no importa quién nos hable. We're not in a place where the Lord wants us to be at of rest, then we're not going to receive the rest we need no matter who speaks to us. Necesitamos ir a Él nosotros. We need to go to Him. We need to No es go. suficiente llamar y decir que el ministerio de oración oren por mí, por favor, y por mí. Hermano, primero que nada, tú tienes que ir a Dios. It's not enough to go to prayer ministry to say, pray for me, pray for this. No, first of all, you need to go to Him and pray for yourself. Y entonces buscar aquí en la palabra And then seek in the Word lo que necesitamos saber. what we need to know. Y eso nos va a llevar a donde vamos a. And that's going to take us where we're going today. Pero dice la palabra But the Word of God says que ella primero que nada, la provisión vino a través de una cama, un descanso. that the provision came first of all through a bed, a place of rest. Segundo, Secondly, una mesa. a table. Queremos hablar de la mesa en esta We noche. want to talk about the table with God's help. Dios tiene un lugar en el cual podemos sentarnos a comer. The Lord has a place where we could sit down to eat.
Y yo no sé ustedes, pero hay veces que no nos da tiempo de sentarnos, tenemos que comer parados de la cabeza. And I don't know about you, sometimes we don't have enough time to sit down to eat, we have to eat standing. Ahora vi muchas cabezas haciendo Now I saw a lot of heads nodding. Pero alguien tiene que proveer la comida que está ahí. But somebody needs to provide the food that's on the table. ¿Es verdad o no es verdad? Isn't it true? Bueno, Dios ha provisto la mesa. Well, the Lord has provided the table Amén. Donde hay alimento where there's nourishment y comunión. and communion. Para los judíos el comer con alguien era algo muy especial. For the Jews to eat, sit down and eat with somebody was something very, very special. Expresaba que había comunión, It expressed that there was fellowship, there was que communion, había amistad, that there was a friendship, que había una conexión especial that there was a special connection que te daba deseo de partir el pan con alguien. that will give you a desire to break bread with somebody. Y ellos literalmente agarraban el pan y lo partían. And they literally got hold of the bread and they broke it. Hermanos, si nosotros entendemos eso como seres humanos, Saints, if we understand that as human beings, ¿cuánto no más debemos entender que Dios nos ha puesto una mesa? how much more can we understand that the Lord has placed a table for us? Vamos a ir a Levíticos, al Salmo 78. Let us go to the book of Psalms, chapter Salmo 78. 78, 19. 78, 18, 19. Voy a pedir que me ayuden a leer, por favor. And I'm going to ask a couple of readers to help me read. Ok, ¿quién puede leer en español y quién puede leer en inglés? Somebody read in English, somebody in Se Spanish. ponga de pie. The first one to stand up. Salmo 78, versículo 19. Psalm 78, verse 19. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Ok. Entonces, Yea, they spake against God, they said, Can God furnish a table in the wilderness? thank you. ¿Quién está hablando aquí? Who's speaking here? Los israelitas. The Israelites. Ellos ya dudaban. They were doubtful. Por eso la palabra dice que no llegaron al descanso. That's why the word of God says that they didn't make it to the resting Ellos place. no llegaron nunca a la tierra prometida They never got to the promised land porque no supieron esperar en Dios porque tenían incredulidad. because they didn't know how to wait on God because they had unbelief. Y ellos empezaron a dudar. And they started to doubt Y God. aquí vemos sus palabras. And here we see His words. Es una pregunta. It's a question. ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto? Can God furnish a table in the wilderness? Hermano, Dios puede poner una mesa donde Él quiera. The Lord can put a table wherever He wants. Amén. Lo que necesitamos de provisión de Dios, Él lo pone donde Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiere. What we need from the Lord, whatever nourishment we need from the Lord, He puts it in whatever place, when He wants to, whenever He wants, at the place that He wants. Pero tenemos un problema como seres humanos que queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. But we have a problem as human beings that we want to tell God how to do things. Es tonto pensar que nosotros vamos a decirle a Dios que hizo todo el universo y nos hizo a nosotros cómo hacer las cosas. It's foolish to think that we're able to tell God, the one that made the universe, the one that made us, how to do things. Al Creador, The Creator. vamos a decirle cómo hacer algo. We're going to tell Him how to do something Si really. Él lo hizo todo de la nada, If He made everything out of nothing, tenemos que aprender a decir, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú eres Jehová Jireh, el Dios proveedor. you have to say, Lord, I don't know how you're going to do this, but you're Jehovah Jireh, my provider. Ellos pensaban, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? They thought, can God place a table in the wilderness, in the desert? Hermano, tenemos que tener cuidado con las personas que vienen a desalentarnos. I say we have to be careful with people that come to us to discourage us. Oye, pero yo creo que esto tiene arreglo. Say, but do you think that this is fixable? Yo lo veo muy difícil. I see it very hard. I don't think it's fixable. Eso no conviene oírlo.
That's not convenient to hear. Porque aquí había incredulidad. Because there was unbelief. Y dice la palabra, And the word of God says, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también pan? ¿Podrá dar también pan? behold, he's marked the rock that the waters gushed out and the streams overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for his people? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Can he provide flesh for his people? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Therefore the Lord heard this and was wroth. Se encendió el fuego contra Jacob He was angry, so a fire was kindled against y el Jacob. furor subió también contra Israel. And anger also came up against Israel. Por cuanto no habían creído a Dios, no habían confiado en su salvación. Because they believed not in God and trusted not in His salvation. Hermanos, ya habían visto todas estas cosas que pasaron. Saints, they had seen all these things that were mentioned in the verse. Ellos habían visto cuando se había herido la peña y habían brotado agua, lo vieron. They had seen what the rock was smote and the water flowed, gushed out. Pero el diablo no deja de hablar. But the devil can't stop speaking. Le digo, pero ¿tú crees que Dios va a hacer esto ahora con esto también? Right? And he said, do you think the Lord is going to do this again with this situation? Hermano, Dios puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiere. The Lord can do anything He pleases whenever He wants. Él puede poner mesa ahora también. He can place a table today as well. Dile que está a tu lado también. Tell the one next to you also. Sí, en esto también. Yes, in this also. Él no solo saca el agua de la peña. He doesn't only make the water gush out of Él the puede rock. poner la mesa donde le dé la gana porque Él es Dios. He can place a table wherever He pleases because He is God. Hermano, el justo por la fe vivirá. Saints, the just shall live by Y faith. cantamos y seguimos, vivo por fe, vivo por fe. And we sing that hymn, I live by faith, I live by faith. Pero cuando llega el momento de verdad de vivirlo, But when the moment comes to really live by faith, no podemos dudar we can't doubt que Él va a proveer la mesa. that He's going to provide the table. ¿Para qué es la mesa? What is the table for? Ok, vamos al Salmo 23. Let's go to Psalm 23. Él tiene una mesa que la pone en el desierto, donde no hay nada. He has a table that He puts in the wilderness, in the desert where there's nothing. ¿Qué es lo que hay en el desierto? What's in the desert? ¿Qué hay en el desierto? What's in the desert? Algunos de ustedes que han pasado por el desierto yendo por California para México, ¿qué ustedes ven en el desierto? Some of you have traveled from California to Mexico. What do you see in the desert? Sí, sí. Todo está árido Everything is dry. y ahí no hay, ustedes nunca han visto una mesa ahí, ¿no? You don't find a table in the desert. Usted está viajando todo eso, usted nunca tiene una mesa preparada para que usted tenga ahí meriendas. When you're driving to the desert, you don't see a table anywhere where you can sit down and have a picnic. Oh, usted se lo puede imaginar, espejismos. Oh, you can imagine mirages. Pero hermano, But saints, nosotros los hijos de Dios, we the children of God, en los momentos áridos de nuestra vida, in the rigid times of our life, en esos momentos donde no vemos nada, in those moments in our lives where we can't see anything, que sabemos que Dios tiene poder para poner una mesa para we nosotros. know that the Lord has power to put a table especially for us. ¿Sabe quién sabía esto? You know who knows El this? rey David. King En David, el Salmo 23, Psalm 23, el versículo 5, in verse 5. que dice, que no puede ver, What does it say? vamos a abrir, los lectores. Come on, readers. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Amén. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gloria a Dios. Bueno, Thou preparest the table
before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Aderezas, en otras palabras, preparas You prepare a table. una mesa You prepare a table delante de mí before me en presencia de mis angustiadores. in the presence of my enemies. Él no lo hace escondida. Cuando él llega el momento de hacerlo, él no se esconde para hacerlo. When he does this, he doesn't do it hiding and hiding. He does it in the presence of your enemies. Aquí tenemos una mesa. Here we have a No table. podemos usar esa porque estamos mirando eso. Pero aquí hay una mesa, ¿verdad? Here's a table. Ok, quiero algunos, no son enemigos, pero lo vamos a usar como eso. We're going to have some volunteers that are Los enemies. angustiadores, The enemies. hermano Leo, Brother Leo, hermano Héctor, Brother Hector. pueden pararse aquí. Can you stand there? Hermano Luis, Brother pueden Steve? pararte aquí. Con tres es suficiente. Mírense para acá, por favor. Look this way, please. Pueden alejarse un poquito de uno de nosotros para que nos Separate a little bit. Ok. Él prepara una mesa. He prepares a table. Prepárate para comer. Get ready to eat. En medio de mis angustiadores. In the midst of my enemy. Come, hermano, come. Come in. En medio de ellos, And before the enemies, ellos lo están mirando they're looking at them y quisieran comerse de la mesa que Dios te ha provisto, pero no pueden. and they would like to eat off the table that the Lord has prepared for you, but they can't. Por eso se llenan de ira. That's why they get so Ahí angry. vienen las críticas, vienen las murmuraciones. The criticism, the murmuring comes, Pero tú sigue comiendo but you keep on eating en presencia de tus angustiadores. in the presence of your enemies. Hermano, sigue alabando a Dios. Saints, keep on worshiping the Lord. Glorify the Lord En presencia de mis in angustiadores. the presence of my enemies. Eso es lo que Dios hace. That's what the Lord does. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Whatever they say, whatever they do, Dios ha provisto una mesa para the nosotros. Lord has provided a table for us. Estamos hablando de la provisión de Dios. Esto es provisión de Dios, no es del hombre. We're talking about God's provision. This is a provision from God. It's not provision from man. Esta mesa no viene de rooms to go. This table is not coming from rooms to No, go. esta viene de Dios. No. This one comes from Y Él God. nunca nos deja con una mesa vacía. And He never leaves us with an empty table. Él pone cosas en la mesa que necesitamos. He puts and places things on the table that we need. ¿Qué es lo que más tú necesitas ahora mismo? What else do you need at this moment? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? What's the first thing that comes to your mind? Atrévete a pensarlo. ¿Qué es lo que más There necesitas ahora? to think. There to think. Ya sabes lo que es. You know what it is. ¿Puedes tú pensar, ¿podrá Dios poner eso en mi mesa? And you think, is God able to place that on my table? ¿Qué fue lo que dijo el pueblo de Israel? What did the people of Israel say? ¿Podrá él? Es una interrogación. ¿Podrá poner en mesa en el desierto o si él puede? Okay, it's a question mark. Is God Amén, able puede. to place at the table in the wilderness? Oh yes, He can. En esa mesa, hermano, hay comunión y alimento. Saints, in that table there is nourishment and there is communion. Porque es importante Because it's important que la provisión de Dios que llega a ti, that God's provision that comes to you, tú la puedas recibir con agradecimiento. that you're able to receive it with Porque gratitude. no nos merecíamos nada Because we deserve anything y queremos tanto and we want so much. y trabajamos buscando tanto y al final nos quedamos sin nada. And we work to acquire more things, and at the end we're left with nothing. La provisión nuestra queda muy corta comparada a la provisión de Dios. Our provision is very short when it's compared to God's provision. Pero Dios ha provisto mesa But the Lord has provided a table en medio de nuestros angustiadores. in the midst of our enemies. Aquellos
provide for the table. Puede ser consuelo. It could be comfort. Puede ser sanidad. It could be healing. Puede ser aliento. It could be Puede ser encouragement. respaldo. It could be backing Yo up. no sé ustedes, pero a mí me gustaría muchas veces tener eso en la mesa. ¿Ustedes no? I don't know about you, but I would like to have those things that I mentioned on the table. Dios la quiere, hermano. God has them for us. Cuando pasamos cosas difíciles, When we go through difficult things, vimos a Dios suplir. and we see God supply. Como ellos vieron el agua salir de la peña. Just like they saw the water gush out of the rock. Dios nos ayuda a no preguntarnos, ¿podrá Dios también hacer esto? Oh, sí, Él puede. May the Lord not allow us to ask ourselves, is the Lord able to do this? Oh, yes, He Dile can. que está a tu lado, Él puede. Tell the one next to you, yes, He Dice can. otra vez, enviado hoy, Tell the Él one sí next to you, puede. yes, He can. Él puede, hermano. Yes, He can. No hay nada que impida la mano de Dios si podemos creer. There's nothing that can hold back God's hand and we're able to believe. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 20. Let's go to the book of Revelations chapter 3. La mesa es importante. The table is very Oh, important. Dios quiere poner mesa para nosotros. Oh, the Lord wants to set a table for us. Qué triste que seamos hijos de Dios y andemos por ahí mendigando. How sad if we are children of God and we're begging out there for food. Ustedes saben que eso es lo que hacen las personas cuando empiezan a dudar de Dios You know that that's what people do when they start to doubt God. y empiezan a pensar, ¿podrá Dios arreglar esto, o darme lo otro? ¿Y qué hacen? Ellos mismos van a comprar su mesa. And they start doubting, can God fix this? Can God change this in me? And they start doubting and they go out and they purchase their own table. Empiezan a buscar mesas And they start to look for y tables. terminan en todo tipo de lugares. And they end up in all types of different El que tiene places. oído para oír, oiga. He that has an ear, listen. Puede que termine con una mesa de segunda mano And you could end up with a second-hand table o una mesa llena de comején Oh, o de termitas, como le dicen aquí. or a table full of termites. Hermano, deja que Dios te provea la mesa. Lord, saints, let the Lord provide you the table. Yo creo que Él la provee. I think He can provide. Porque Él me ha provisto muchas mesas a mí. Amen. He has provided many tables for me. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Revelations chapter 3, verse 20, what does it say? Palabra de Somebody Cristo read it. a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oye mi voz Ajá. y abre la puerta, Ahí está. entraré a él Ajá. y cenaré con él y él conmigo. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice Sobre Dios, and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. Como dijimos, para el judío el comer en una mesa con alguien era algo muy sagrado para ellos. Like we said, for the Jew, to sit down at a table and eat and break bread with somebody was something very special for them. Y todavía hoy lo es. And still it is today. Y hermanos, el Señor quiere darnos lo mejor. And saints, the Lord wants to give us His best. Él quiere darnos la mejor nutrición. He wants to give us His best nourishment. Por eso tenemos que esperar que la mesa la provea Dios. That's why we have to wait for God to provide the table. En esta mesa no hay nada tóxico. In this table, there's nothing toxic. No hay nada que nos envenene. There's nothing, no food Amén. poisoning. Nada que nos debilite. Nothing that will make us weak. Hoy oímos hablar mucho de todo esto, de que si es orgánico, que si es orgánico. We hear so much out there, this is organic or that's organic. Ustedes no saben cuánta gente le pegan ahí un sellito que dice orgánico y de orgánico no tiene nada. And there's so many people Es that verdad. have a label that says organic and that thing has nothing organic in it. ¿Qué es lo que quiere decir que es orgánico? Es que no tiene contaminación. What does it mean that's De organic? químicas. It has no chemical. Es natural. It's natural. Mira, It has no le voy a hablar chemicals. como los cubanos ahora. Mira, No, I'm going to talk to you like the Cubans. Look, mira chico, look, te voy a decir algo. look at me. I'm going to tell you something.
Como yo le digo al hermano Oscar, caballero, escucha, Like I tell Brother Oscar Caballero, which is gentleman, escucha. listen. Si hay algo puro y orgánico es todo lo que Dios nos da. There's something pure and organic is what the Lord gives us. Viene de Él, It comes from Him, el creador de toda la creación. the creator of all creation. Hermano, en el jardín de Edén no había nada que fuera dañino. Saints, in the Garden of Eden, there was nothing harmful Porque la mesa la había puesto Dios. because the Lord had set the table. Y Él quiere poner una mesa en nosotros. And He wants to set a table in us Con cosas que no están contaminadas. with things that are not Cosas contaminated. que el hombre y la mujer echan ahí y hacen una cosa que sabe muy sabroso y huele muy bien. Pero cuando entra en tu sistema te destruye por dentro. Things like ¿Verdad? like the harmful things that human beings do, that they put a bunch of things together and then the person eats it and it's very harmful for their health. Todo lo que viene de Dios es sano. Everything that comes from God is healthy. Todo lo que viene de Dios es puro. Everything that comes from God is pure. Todo lo que viene de Dios es saludable. Everything that comes from God, it is Todo lo que nourishing. viene de Dios es para nuestro bien. Everything that comes from God is for our good. Pero al encontrar algo así hay que trabajar un poquito para conseguirlo. But when we find something like that, we have to work a little bit harder to get it. Aquellos de ustedes que están comprando productos orgánicos, Those of you that are purchasing organic food, díganme la verdad, tell me the truth. no es fácil It's not easy. y es muy caro. It is very expensive. Me parece como que me estoy recordando del mensaje del culto de la verdad. It seems like I'm remembering the message that I preached, the cost of truth. Compra la verdad y no la vendas. Buy the truth and sell it not. Te va a costar, It's hermano. going to cost you. Te va a costar un poquito más. It's going to cost you, say, it's a little bit more. Pero el beneficio a tu alma no tiene precio. But the benefit that it does to your soul is priceless. Él pone mesa, He sets the table, pero Él quiere ponerla en tu corazón. but He wants to set it in your Y heart. esto es lo mejor. And this is the best Él part. dice, He says, yo estoy a tu puerta y llamo. behold, I stand at the door and knock. Si alguno oye mi voz, If any man hear my voice, hay alguien en esta noche oyendo la voz de if Dios. there's anybody here tonight, listen to His voice. Está Dios tocándote la puerta. The Lord knocking at your door. Hermano, esta palabra fue escrita a la iglesia. Saying, this word was written to His church. It was written to His church. Porque la iglesia en ese tiempo no estaba donde debía estar. Because the church at that time, it was not the place that it needed to be. Pero ¿qué pasó? But what happened? Dice el versículo 18. Verse 18 says, No, Dios mío, no pensaba llegar aquí, pero el Señor sabe por qué. I was not thinking about going to this place, but the Lord knows why. Esta carta fue escrita a la iglesia en nuestro día. This letter was written to the church of our time. En la Odisea, nuestro día. La última etapa de la iglesia. The museum stage, the last stage of the church. Fíjense lo que dice el versículo 17. Look what verse 17 says. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Y ustedes saben por qué los hermanos cristianos que vinieron de Cuba vinieron tan impactados. You know why the sisters that came from Cuba were so impacted? Porque ellos encontraron al pueblo de Dios bajo todo tipo de necesidades. Because they found the people of God in all types of needs, Con un gozo y victoria increíble. but with a great joy and victory. ¿Por qué? Why? ¿Por qué en este país? Why in this country? Hermano, por favor, mediten en He esto. says, please meditate on this. Dios nos está hablando a nosotros. The Lord is speaking to our hearts tonight. ¿Por qué en este país de tanta abundancia Why in this country of so much abundance? hay tanta queja Why is there so much complaining? y tanta gente infeliz y miserable? And so many unhappy and miserable
and bitter people. Porque están comiendo de la mesa del mundo. Because they're eating out of the table of the ¿Qué world. dice la palabra? And what does the word of God No say? podéis comer en la mesa del Señor y en la mesa de qué? De los demonios. You can't, what does the word of God say? You can't eat out of the Lord's table and out of the table of what? Demons. Cuando tú mezclas ciertos alimentos, traes una situación tóxica a tu sistema. When you mix certain ingredients, you bring to yourself toxic ingredients. Por eso en la mesa de Dios todo es limpio. That's why in God's table it's all pure. En este país, In this country, el llamado cristiano vive de una forma que no es agradable a Dios. the so-called Christian lives in a way that is not pleasing to the Lord. No podemos vivir, hermanos, más preocupados por lo terrenal que por lo espiritual. No funciona. Saints, we cannot live a life more worried for material things and worried about our spiritual lives. It doesn't work. Tiene que ser primero la voluntad de Dios. Tiene que ser primero. God's will has to be first. Aquellos que han encontrado ese secreto son felices. Those of you that have found that secret are happy. No importa lo que pase. It doesn't matter what happens No in your importa life. lo que It venga. doesn't matter what comes No into your importa lo life. que It falte. doesn't matter what you're lacking. Hemos tomado esta decisión. We have taken this decision. Mientras que no me falte el Señor, As long as the Lord is not lacking in my life, yo voy a tener gozo y voy a tener I'm victoria. going to have joy and I'm going to have victory. Hermano, tenemos que sacudirnos. Saints, you have to shake Amén. yourself. Sacúdete, You have sacúdete. to shake up, shake Amén. Si se quiere yourself. sacudir, yo voy a sacudir por ustedes. Sacúdete. Saints, shake yourself. Amén. Hay muchas cosas que no convienen en nuestro cuerpo. Saints, there's many things that are not convenient to our bodies. Y la mayoría de nosotros The majority of us que hemos venido a este país, that we have come into this country, sabemos que en nuestros países no había lo que hay aquí. we know that in our countries there is not what we find in this country. Pero tristemente, But sadly, cuando se vive en este país, when we come to this country, hay una tendencia there's a tendency a querer tener más que todo el mundo. of wanting to have more than everybody else. Todavía estoy hablando de la mesa. I'm still talking about the table. Amén. Siguen buscando mesas ellos mismos. They keep on seeking for different types of tables. Pero la de la provisión de Dios es la que tiene lo que tú necesitas. But the table with God's provision, that's the one you really need. Fulanito se compró un carro nuevo, pero yo me tengo que comprar el carro nuevo. Well, so-and-so bought a brand new car, so now I have to buy a brand new car. Aunque tenga un pago que me llegue hasta aquí, Even if I have a car payment that's up to here, pero qué gusto me voy a oh, but I'm dar. going to have a joy riding that car. Pero al final del mes te llega una cartita por el bueno, ahora casi todos vienen por la computadora, pero bueno, te llega que tienes que pagar. But at the end of the month, you receive the bill, the statement. Entonces ese día no manejas tan erguido. And that day you receive the amount, you're not driving that car so happily. Ese día estás That manejando car's bien. driving heavy. ¿De quién es la culpa? Whose fault is it? Nuestra. Ours. No hay nada de malo con un carro nuevo. There's nothing bad with buying a brand new car. Pero no sufras por tener un carro nuevo. But don't suffer because you have to have a brand new No car. te quejes por no tener un carro Don't nuevo. complain because you don't have a brand new car. Esposa, no molestes más a tu esposo por un carro nuevo. Wife, don't bother your husband anymore because you want a brand new car. Esposa, no molestes más a tu esposa por un carro nuevo. Husband, don't bother your wife for a brand new car. Busquen lo que es bueno para tu sistema, es para tu matrimonio, es para tu hogar, para tu familia. Seek what is good for your spiritual life, for your home, for your family. Porque la realidad es que lo que tú necesitas no es un carro nuevo. Because truly, what you really need is not a brand new car. Lo que tú necesitas es una nueva actitud en tu corazón. What you need is a new attitude
give him a new mindset in your heart. Necesita que el Señor entre. You need the Lord for him to come ¿Y in. qué dice? And what does it say? Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. And open the door, and I will come into him, and I will sup with him, and he with me. Él quiere proveer esta mesa He wants to provide this table en ti in you, para sentarse contigo. so he can sit down with you. Oh, Señor, por favor, dile que está a tu lado. Él quiere sentarse So the contigo. whole piece of the one next to you, he wants to sit down with you. Porque estás corriendo demasiado. Because you're running too much. ¿Estás corriendo demasiado predicando el evangelio o es haciendo? Are you running too much? Are you running wild? Or are you running preaching the gospel? ¿Estás corriendo por predicar el evangelio o es por otras cosas? Are you running to preach the gospel, or is it for other things? La realidad es The reality is, que gran parte de las cosas por las cuales terminamos corriendo en este país son por cosas materiales. the reality is, the majority of the times we're running for something, it is something that's material. Algo que me dé más dinero. Something that will give me more money. ¿Para qué? For what? La realidad es The reality is para tener más. to have more. Amen. So true. ¿Lo puedo mirar bien? Can I see you well? Más de tanto que ya tenemos. More of so much that we already have. Amen. Tenemos demasiada ropa, We have too much clothing, demasiados zapatos. too many shoes. Yo no sé si nada más que tenemos dos pies, porque la gente quiere tantos zapatos. We only have 2 feet. I don't know why people want so many pairs of shoes. ¿Es verdad o no es verdad? Isn't it true? Oh, me quedan $50, los tengo que gastar. Oh, I have $50. Oh, sí, eso se vuelve un vicio, hermano. I have $50 left. I have to spend it. Es como que, God says that becomes a como vice. que le da una picazón en la mano por soltar los $50. It's like you get itchy hands to let go of those $50. Piensa en aquellos que no tienen nada. Think about those that have nothing ¿Y en cuánto tú tienes? and how much you have. Por eso fue que las hermanas vinieron tan impactadas. That's why the sisters came so impacted for Cuba. Porque cuando fueron allí, Because when they went there, ¿dónde estaban los que iban a comer? where was all the places, everything that they were going to eat? Tenían que esperar que Dios pusiera, pues. They had to bring a way for the Lord to set the ¿Qué table. van a comer hoy? What are they going to eat today? Lo que Dios ponga en la mesa. Whatever the Lord places on the table. Amén, lo que sea. Whatever. Y hermanos, y ahí viene la felicidad que tienen porque en su corazón And saints, that's where true joy comes into their hearts, because in their hearts hay una mesa there's a table, y ellos no están solos en la mesa. and they're not alone in that table. Están comiendo con el Señor. They're eating, they're having supper Y with lo que the Dios les está Lord. dando es tan bueno. And what the Lord is giving them is so good Ellos ven lo demás como secundario. that they see everything like nothing. Lo que hemos encontrado ese secreto, estamos satisfechos en Cristo. The ones that have found that secret are satisfied in Christ. Más esto y más logro, ¿para qué, hermano? More of this and more of that for what, saints? ¿Por qué no buscamos más gozo, Why don't we seek more más joy, gloria, more glory, más victoria, more más victory, humildad, more humility, más comunión con Dios, more communion with más God, fe, more más faith, beso con las almas, more burden for our souls, more prayer, más ayuno? more fasting. Y después nos preguntamos, ¿de dónde saco el gozo que tienen estos hermanos en estas condiciones? De que ellos están sentados a la mesa con Cristo en su propio corazón. And then we ask ourselves, where is this joy that these saints have in Cuba? Where is it coming from? Well, it's coming from the supper table that the Lord has provided. Y estoy diciendo Cuba porque acabamos de hablar de esto. And I'm telling you about Cuba because we just spoke about it last Y Sunday. Dios mediante el domingo por fe. And God willing, next coming Sunday, by faith, Porque yo espero que en la mesa, en esta mesa de provisión, by faith, I hope that in this table of provision, yo pueda ver al hermano Ángel y Sarita sentados aquí. I'll be able to see his hermano Ángel and Sister
ahorita sitting in this place. Créame decirle que hay muchas posibilidades de que no sea posible. Let me tell you that there's many possibilities that this may not be possible. Está en un lugar peligroso, They're at a dangerous place con muchas necesidades. with many needs. Pero el gozo que ellos tienen, hermano, es como que es como una copa rebosando. But the joy that they have is like a cup that's overflowing. Ayer cuando yo estaba hablando con ellos, Yesterday when I was speaking with y them, hablé con ellos varias veces, and I spoke with them several times, desde que llegaron al aeropuerto hasta que llegaron a la casa donde ellos se iban a quedar, from the moment they arrived at the airport to the place, the house where they were going to stay at, la cual Dios la proveyó. the one, for certain, the Lord also provided a house, Porque ellos no conocían a nadie en esta isla de Guyana. because they didn't know anybody in this island. Pero Dios es Jehová Jireh, el proveedor. But the Lord is Jehovah Jireh, my provider. Y cuando ellos llegaron al lugar donde iban, And when they arrived to the place where they're going to mi stay, preocupación era, ¿es un lugar de peligro o cómo es el lugar? my worry was that this place is a dangerous place. Y ellos me dijeron, no se preocupen. And they told me both, don't worry. Yo no sé las veces que me dijeron, no se preocupen. I don't know how many times they told me, don't worry. Todo está bien. Everything is well. Hermanos, ellos están allí en esa isla. Since they're in that island, Ya te lo dije esta mañana, te lo dije rápido, a ver si tal vez ustedes lo entiendan mejor. even though I said it this morning quickly, but you're going to understand it hopefully better now. Yo le pregunté a la hermana Sarita, ¿qué van a comer? I asked Sister Sarita, what are you going to have? What are you going to eat? Y ahí vino a otro, no te preocupes. And then she said it again, don't worry. Nosotros trajimos de Cuba un poco de arroz, They said, we brought from Cuba a little bit of rice y un poquito de frijoles, and a little bit of beans y un poquito de azúcar. and a little bit of sugar. Tenemos alimentos. We have nourishment, we have food. ¿Cómo se sentirían ustedes con un poquito de arroz, frijoles y un poquito de azúcar por café? How would you feel having a little bit of rice, a little bit of beans, and a little bit of sugar for coffee, Y más nada. and nothing else? Yo les dije, ¿y el agua? And I asked, and the water, Otros, no se preocupen. and they said it again, don't worry. Nos queda hasta mañana. We have enough until tomorrow. Hermano, no hace sentido su tamaño. Since this makes us feel this small, ¿Qué dice la palabra? what does the word God No se say? afanéis por el día de mañana. Do ¿No lo dice? not worry about tomorrow. Ellos lo que están es con un deseo tan grande de estar aquí. They have such a great desire of being here with Y yo no us. soy la única que estoy hablando con ellos. And I'm not the only one that's speaking with them. Hermano Sandro y hermana Patti, Brother Sandra and ¿qué Sister impresión Bobby, tienen ustedes cuando what hablan con ellos? impression do you have when you speak with them? Cada persona Can I say que something quickly? Porque ellos no querían que usted supiera eso. They didn't want you to por eso yo know pregunté this. tantas cosas y me dijeron que no me preocupara, porque quería que me callaran. That's why I asked them so many things and they said, don't worry about this, don't worry about that. But Brother Sandra said there's something that they don't want the pastor to know and he's going to tell us tonight. Yo me atrevo a decir eso porque sabiendo que estoy fallando la palabra que le di, pero para que sepamos que es naturaleza de santo con Oh, ellos. sí. I dare to say this so that we have knowledge of the experience, the deep experience they have with the Lord. Ellos fueron de Olín hasta La Habana cargando ese azúcar, ese arroz. Sí. It went from Holguín to Havana, which is the capital, carrying that nourishment, that food, that rice and beans and sugar. Para poder cocinarlo allí, si sabes si iban a tener un lugar donde cocinarlo. So that they could cook it there. They didn't even know that they were going to have a place to cook it. Pero estuvieron en La Habana y cuando en la noche querían ir para el aeropuerto, llegaron al aeropuerto que no era, y resulta que La Habana estaba en carnavales y el vuelo era a las 6, ellos tenían que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana y ellos tuvieron que salir a las 10 de la noche a pie de un aeropuerto hasta otro aeropuerto cargando todo eso porque no tenían cómo llegar y no querían tampoco arriesgarse a esperar la noche porque iban a cerrar todas las calles y probablemente iba a tener cómo moverse.
They arrived to La Habana, which is the capital, and they stayed there. And they went to the airport, and they discovered that it was a wrong airport. And this is a time of season in Cuba where they have a lot of different carnivals, so it's hard to get through to another airport. So carrying all those stuff all those things that they were carrying, they had to walk all night to get to the correct airport. They had to walk all those miles. And rest, I don't know if they were able to rest at the airport, but they spend the night at the airport. And at the airport there's no beds. Y especialmente en Cuba hay un lugar donde las personas van a salir, le dicen la pecera. Pero meten allá adentro en un lugar de cristal y ahí usted está metido adentro como un pez dentro de una pecera. And especially in Cuba, that they put you in this small, like a little container that looks like a fish tank. It's a room. It's a glass room. Pero hermano, yo le estoy diciendo esto no para lavarlo, hermano. And saints, I'm telling you this not to praise the saints in Cuba. Es para lavar la provisión de Dios. It's to worship God's provision. Porque ellos han encontrado el secreto Because they have found the secret a la felicidad y a la satisfacción. to true happiness and satisfaction. Y es que el Señor entre a nosotros. And it is that the Lord God enter in Y us. que se siente con nosotros y tengamos comunión. And that He will sit with us and have communion. Él lo dice aquí. He says it right here. ¿Para qué? For what? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and I will sup with him and he with me. ¿No hace sentido que si usted come con alguien, la persona come con usted y usted con ellos? Does it make sense if you're eating with somebody, that person, both of you are eating from what's on the table with each other? No siempre es así. It's not always like Aunque that. estén abriendo la boca a la misma vez. Even if they're chewing at the same time. O le pasó por la cabeza, no, es que no. Well, that went over your heads. You didn't catch that. Catch that. Puede que te estés comiendo It could be that you're eating y tú estás pensando en la persona que está comiendo. and you're thinking on the person that you're eating Y with, tú estás comiendo con ellos. and you're eating with them. Pero la otra persona But the other person no está comiendo contigo. is not really eating Oh, ¿ustedes no with you. saben eso? Oh, don't you know that? Especialmente si tienen un teléfono. Especially if they have a cell phone. Yo los veo en los restaurantes. Amen, amen. 5 personas en la mesa y todo el mundo tiene un celular. I see them at the restaurant eating all together, but they all have their cell phones out and using them. Se ha perdido la comunión. The communion has been lost. Se ha perdido esa compenetración. That friendship, that unity, that fellowship with one another has Y been si lost. pasa con nosotros que somos humanos, And if it happens with us, or we're human ¿usted beings, sabe cómo esto puede pasar con Dios? you know how this could happen with God. Usted puede sentarse aquí en un culto You can sit down here in a service, y el Señor quiere cenar contigo. and the Lord wants to have supper with you. Y de la mesa te da un pedazo de pan. And from the table, He tears out a piece of bread and gives it to you. El pan de vida que está. The living bread is right here. Lo parte And He breaks it, y te lo da. and He gives it to you. Pero tú estás mirando para allá. But you're looking somewhere else. Y puede que abra la boca. And it could be that you open your Y puede mouth, que tú te lo tragues. and it could be that you swallow it, Pero no lo acabas de digerir. but you don't digest it, Porque al final because at the end, lo botas. you vomit it. ¿Es la verdad? Is it true? Dios quiere God wants. Él comer con nosotros y nosotros comer con Él. He wants us to have supper with us and we with Him. Él nos da el pan He breaks the bread, y entonces nosotros le damos nuestra adoración. and then we give Him our worship. Él nos da
pan espiritual He gives us spiritual bread, y nosotros le damos nuestra and that adoración. we give Him our worship. Él come con nosotros He eats with us, y nosotros con Él. and we eat with Him. ¿Puede verlo? And you see this, Pero muchas veces nada más que Él. but many times it's only Him. So true. ¿Cuándo fue la última vez que tú adoraste a Dios con todo lo que tienes? When was the last time that you worshiped the Lord with everything you have? Everything you have. Yo he aprendido a hacer algo cuando vengo a los cultos. I have learned to do something when I come to the Porque services. tantas cosas vienen a mi mente a la misma vez. Because so many different things come to my mind all at once. Y yo tengo que disciplinar mi mente. And I have to discipline my mind Dice, este tiempo para adorar al Señor. and say, this time is a special time to worship the Aunque Lord. me preocupo por qué el hermano fulanito no está ahí hoy. Even if I worry about why so-and-so is not sitting in his place, Si aquel está en el hospital or if that one's in the hospital, o aquel necesita consejería or that other one needs counseling, y las misiones necesitan, el estipulado necesita lo otro, y siempre necesitan. and if the missions need this, and so needs this, and there's so many needs, Pero yo me siento mal. but I feel bad. Si yo siento que el Señor siempre me está dando a mí. If I feel that the Lord is always feeding me, Y yo tengo que forzarme then I have to force myself para darle la gloria to give y la Him honra. the Aunque glory no tenga deseo, hermano. and the worship, even if I don't have the desire, saints. Es verdad. Isn't it true? Hay veces que físicamente no tengo deseo de oír a nadie ni de ver a nadie. And there's times that physically I have no desire to see anybody or talk with anybody. Pastora, se hundió, yo sé nadar. Oh, Pastor, you Gloria a Dios. fell into the deep. No, I know how to swim. Estoy diciendo la verdad. I'm telling you the truth. Somos humanos. We're human. Pero cuando estamos sentados a la mesa con el Señor But when we're sitting at the Lord's table y hemos estado dando al Señor nuestra adoración, and we have been giving Him our worship, comeré con Él y Él cenará conmigo. Cenaré con Él y Él cenará conmigo. I will eat with Him and I will sup with Him. Algo hay en nuestro ser There's something flowing in our being que es dulce. that's sweet. Y no importa And it doesn't matter que la gente no entienda that people do not understand que ya para la gente tú físicamente no puedes más. that physically you can't make it, you can't do anymore. Todavía tú tienes fuerza para sacar del pan y darle a uno. You still have the strength to take out the bread and give it to somebody else. Amén. ¿Por qué? Why? Porque estamos comiendo de la mesa del Señor. Because we're eating out of the Lord's Somos table. bendecidos, hermano. We are blessed saints. Por eso la palabra le llama la alabanza sacrificada. That's why the word calls it sacrificial praise. Aquí es la palabra. It's here in the Por word. eso lo que yo dije, está según la palabra. That's why I said it. It's according to the word. ¿Qué dijo Jesucristo? What did Jesus Christ say? Nuestro ejemplo mayor. Our greatest example. La carne es débil, The flesh is weak, pero el espíritu but the spirit está presto. is willing. Amen. Y antes de un culto, el Satanás me diría, tú te sientes bien, pon las piernas en alto, tómate un tecito, y dice, te quedas tranquilo, que te entiendes. Hermano, la carne es débil. And before the service, Satan is going to come to you. You're feeling a little bit weak. Why don't you lay down and put your feet up and have a small tea? You know, the flesh Pero lo que tú is necesitas weak. en ese momento no es decir descanso físico. But what you really need at that moment is not physical rest. Tú necesitas sentarte a la mesa. You need to sit down at the Porque table. cuando estés sentado aquí Because when you're sitting here y el Señor empieza a comer contigo y tú con Él, and the Lord starts having supper with you and you with Él Him, te va a dar un pedazo de pan, He's going to break a piece of bread and give it to te you. va a hacer algo en tu ser, That's going to do something in your being. que te va a endulzar. That's going to sweeten you up. Debíamos ver tantos más hijos de Dios sonriendo. We should see much many more children of God smiling. No como si hubieras estado chupando limones. Not like if you've been sucking lime. No, hermano, Dios nos da algo No, saints, the Lord gives us something que special. nos endulza, aunque estemos pasando por situaciones amargas.
sabe lo que nadie está pasando. Even when nobody knows what others are going through, Siempre hay alguien pasando algo peor. there's always somebody going through something worse than you. Y Dios nos ha dado en esa comida tan perfecta. And the Lord has given us in that perfect nourishment. Nos ha dado compasión, He has given us compassion, amor, love, paciencia. patience. Oh, sí. Oh yes. La palabra dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. The word God says that the trial of our faith produces patience. Él nos da lo que necesitamos. He gives us exactly what we need. Esta mesa This table no tiene nada encima. has nothing on top of it. ¿Sabe por qué? You know why? Porque muchas veces la vemos así. Because many times we see it just like that. Y viene la pregunta, And then the question mark comes. ¿podrá Dios poner mesa para mí? Can God set a table for me? Porque yo veo una mesa vacía. Because I see an empty table. Pero está vacía para algo. But it's empty for a reason. Para que tú con los ojos de la fe veas aquí arriba lo que tú estás esperando. So that you, with the eyes of faith, you see on top of it what you're waiting for. ¿Te atreverías en esta noche Can you dare this evening imaginarte que sobre esta mesa imagine that upon this table la petición tuya va a estar contestada? your prayer request is going to be answered? Amen, amen. Si no te lo puedes imaginar, If you can't imagine this, por eso es que no lo vas a ver. that's why you're never going to see it. Porque es necesario Because it's necessary. que el que venga a Dios crea que le hay. Now, when it comes to the Lord, He believes that there is. Hebreos 11:6 lo dice. Hebrews 11:6. ¿Y quién galardonador And that He is a rewarder de aquellos que le buscan? of them that diligently seek Him. Hermano, ¿cómo va a poner Dios en la mesa algo que nosotros no creemos que va a pasar? But how is the Lord going to set something for us on the table if we don't believe that it's going to happen? Tenemos que creer. We have to believe. Tenemos que saber We have to know que si nos sentamos a la mesa, that if we sit on the table, y para terminar at the table, queremos ir una vez más a Apocalipsis 20, we want to go to the book of Revelation chapter 20. vamos a dejar la silla del candelero para otro día. And we're going to leave the chair and the candlestick for another day. Porque hermano, estas provisiones son indispensables para la iglesia. Because these provisions, they are a must for the church. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Y Apocalipsis 23 lo dice, perdón, Salmo 23 lo dice. In Psalm 23 it says it. Él pone que mesa en presencia de mis angustiadores. He sets a table before our enemies. Muchas veces los angustiadores son espíritus que vienen a nosotros diciendo no puede pasar. Esto es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Many times our enemies is those that come to us and tell us, no, this is not possible, that's not possible, that can't happen, you can't change this. That's the devil speaking, but God tells you that it is possible. Voy a decir esto para terminar. And I'm going to say this to finish up. Somos humanos We're humans, y nuestra mente funciona and our mind works de una forma en la cual tiene que deducir ciertas cosas. in a way that it must deduct certain things. Y tiene que entender ciertas cosas. It must understand certain things. Tiene que tratar de comprender cómo va a funcionar esto o cómo no va a funcionar. It has to make sense of certain things, how this is going to work, how that's going to work. Y ahí es donde el diablo viene, a And angustiarnos, that is where the devil comes and tries to take advantage, a atormentarnos. anguish us, to Por torment eso dice la us. palabra angustiadores, el angustiador trae angustia. That's why the word calls him an anguisher. The anguisher brings anguish to us. Tenemos que ir a Dios. We have to go to God Decir, Señor, and say, Lord, yo no veo la provisión tuya sobre la mesa.
and be sincere with the Lord and say, Lord, I don't see the nourishment upon the No la table. veo con estos ojos, I can't see it with these eyes. pero yo sé que el justo por la fe vive. But I know that the just shall live by Y faith. tú vas a tener que entrenar tu corazón And you're going to have to train up your heart y tu mente and your mind para saber que para Dios no hay nada imposible. Amén. Si tú puedes creer y estás viviendo del pan que viene de la mesa de Dios. to know that there's nothing impossible for God and that you're depending on the bread that comes from God's table. Somos más que bendecidos. We're more than blessed. Y al estar orando por estos hermanos que están en esta isla esperando llegar aquí, And as we're praying for these saints that are waiting on that island to be able to come here, pensemos eso. let us think this. ¿Qué es lo que le hace a ellos pasar todas estas necesidades? What makes them want to go through all these dangers and all these different Y en needs, medio de ellos tener tanto gozo. and in the midst of all have so much joy? ¿Podrá Dios darme a mí esa victoria? Is the Lord able to give you that kind of victory? Oh, sí, Él puede. Oh, yes, He can. Mira que está a tu lado, Él sí puede. Tell the one next to you, yes, He can. Él puede. Yes, He can. Pero tenemos que mirar la mesa con los ojos de la fe. But we must look at that table with the eyes of faith. No una mesa vacía. Not an empty table. Está así para Él poner lo que Él quiera. It's there so that He can place whatever He wants on it. Porque no siempre necesitamos lo mismo. Because we don't always need the same Y thing. puede que hoy te ponga una cosa y mañana te ponga otra. Pero es lo que necesitas para hoy. And it could be that today He puts something on the table and tomorrow something different. But He gives you what you are in need of ¿Qué today. dijo el Señor en su oración modelo? What did the Lord say in the Lord's Prayer, His model prayer? El pan nuestro de cada día. Our daily bread, Danos hoy. give it to us. El pan viene de Él. The bread comes from Him. Señor, dámelo tú. Lord, give it to me. I want it from you. Si tenemos esa actitud, If we have that kind of vamos a attitude, tener gozo, we'll have joy. vamos a tener paz, We're going to have peace. vamos a tener fe. We're going to have faith. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. It doesn't matter what's going around us. Puesto de pie. Amen. Let us stand. Y el hermano Juanito nos diría en el último minuto. Brother Juanito.